Buenas tardes a todos. Soy Ramona del Valle Bustos, profesora de EGB para niños especializada en educación de jóvenes y adultos. Sumo este video para expresar oralmente lo que escribí ya en el seminario solicitado por el presbítero Pablo Silvester, profesor de la cátedra Introducción a las Sagradas Escrituras. El tema que nos solicitó es la interpretación y la difusión de las Sagradas Escrituras. Yo lo subtitulé Dios, las Sagradas Escrituras y la Iglesia. La Sagrada Escritura es un libro humano, pero principalmente divino. ¿Por qué divino? Porque está inspirado por el Espíritu Santo y tiene como autor a Dios. El Antiguo y el Nuevo Testamento son libros sagrados. Tienen el privilegio de la inerrancia, que quiere decir que no posee errores, tanto en el campo moral como en el campo religioso. La hermenéutica es una disciplina que estudia, que enseña y que aplica las reglas propias para que podamos explicar bien el sentido que el autor quiso expresar en un libro. El sentido literal y el sentido espiritual tienen valor de palabra de Dios y es útil para la teología fundamental. La Iglesia recibe de su fundador, Dios, la Sagrada Escritura para que la conserve como custodia y depósito de la revelación que está contenida en las Sagradas Escrituras. La Iglesia es benefactora, tiene un solo Dios, un solo bautismo, un solo nacimiento, tiene una misión apostólica. Dios es un Dios vivo, un Dios que existe, un Dios bueno, que con su inmensa inteligencia y su excelsa sabiduría quiso revelar sus verdades a través de su Hijo Jesucristo, y quiso revelarnos las verdades porque Él quiso que nosotros sepamos el misterio de su voluntad, y nosotros podemos, porque hizo un plan salvífico para nosotros, y nosotros a partir de ahí aceptamos o rechazamos ese plan y creemos a través de la fe, porque el acto de la revelación es un acto sobrenatural. Cómo la Iglesia difunde, de qué manera difunde las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras la Iglesia la difunde de manera legítima. ¿A través de quién? De la tradición de los padres de la Iglesia, por su ortodoxia de doctrina, por su antigüedad, por su santidad de vida y por medio del magisterio de la Iglesia. El magisterio de la Iglesia, que comienza desde el Santo Padre, el obispo, el arzobispo, los sacerdotes de Cristo, los clérigos, y todo, trabajando todos en comunidad. También las personas preparadas, bautizadas, los diáconos, los catequistas, los docentes, los diplomados, los maestros, maestras, todos dedicados fraternalmente. Son importantes, y también para llevar la palabra de Dios en estos días de tantos cambios es importante. Por eso la Iglesia difunde a través de la liturgia, en el sacrificio de la misa, donde todos tenemos la obligación de concurrir a misa en los días en que en cada comunidad se designa para tal fin. Bueno, la Iglesia difunde a través de la liturgia. La liturgia es una oración que eleva a Dios, que es la piedra firme donde podemos sostener nuestra fe. Él es un Dios bueno que
que nos demuestra todo su amor en nuestra propia existencia. Decía que a través de la liturgia la iglesia se comunica, dialoga con Dios, lo escucha a Dios y nos transmite a nosotros los fieles ese diálogo, y lo podemos escuchar y ver a Dios, oír a Dios, y a Cristo lo recibimos, la sangre de Cristo, el cuerpo de Cristo y su divinidad en la Santa Eucaristía. También la iglesia difunde a través de ediciones aptas para tal fin, y también imparte enseñanza a todos nosotros, a todos los fieles, los que queremos adquirir conocimientos religiosos, nos instruye para poder aprender más, y en centros educativos, en escuelas, en universidades, y lo hace con total responsabilidad. Ahora, la reflexión de la palabra de Dios en mi vida de fe. Yo fui criada en un hogar donde me prepararon para vivir en la fe. Hice mi iniciación, me permito recordarla, a la hermana Delia, que mucho tuvo que ver con mi iniciación católica, religiosa. Me enseñó la interpretación de cómo manejar y conocer la Biblia y qué Biblia debía usar. Cuando yo como docente, cuando llegué a trabajar, donde en estos momentos ejerzo como docente, encontré un pueblo silencioso, y, y sé lo que es la revelación que constituye la respuesta, la salvífica de Dios, o sea, la revelación que nos pone a aceptar o rechazar, pero Él no nos obliga, es la libertad, nos da la libertad para poder aceptar o rechazar. La aceptación mediante la fe. Mediante la fe se hace esa aceptación, y a través de la fe creemos. Ella, junto a la esperanza y a la caridad, son virtudes teologales. Es una virtud en cuanto es una cualidad que nos perfecciona a los seres humanos, y teologal porque tiene su origen en Dios. ¿Por qué difunde la Iglesia en la Sagrada Escritura la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque en este mundo hay todavía negadores de la doctrina. Hay herejes, arrianos, nestorianos y otros que en sectas oscuras intentan confundir a los jóvenes y a los niños, porque no a los adultos, confundir y debilitarlos. Esto da lugar a que la iglesia siga permanentemente, como lo hace constantemente, la difusión de la palabra de Dios, para que nos fortalezcamos todos los fieles, y los que no creen puedan pensar, puedan reflexionar y convertirse. También estas sectas oscuras que están enmascaradas muchas veces y protegidas por los poderes temporales, pero la iglesia difunde la palabra de Dios como Jesucristo. Él no vino acá a la vida terrenal a intervenir los poderes temporales. Solo vino Él, y qué importante misión la de evangelizar. La iglesia cumple así el compromiso, ese mandato, cumple con el mandato que Dios le ha encomendado, que es ser custodia y permanente de la revelación, ella ahí como depósito de la revelación, la iglesia. Como docente, como licenciada, ¿cómo podría yo llevar la palabra o implementar
la palabra de Dios, todo sería en palabras y en acciones. Es lo que digo, que la correcta difusión es llevar una vida intachable, una vida intachable en las palabras y en las acciones, en cada momento de la vida, en los momentos cotidianos, en los momentos simples, en el abrazo fraterno, sincero, no falso. Y también sostengo que los sacramentos son importantes em, en la caridad, en ese amor al prójimo, palabra y acciones. Y volviendo al comentario que hacía, en este momento debo compartir con ustedes la experiencia real, concreta, que viví, que vivo en mi trabajo, en mi comunidad. Es que cuando llegué a ese lugar, mis alumnos, los habitantes, me comentaron que ellos se sentían tristes porque estaban en pecado. No habían recibido el santo matrimonio, casi ninguna de las parejas que vivía ahí, el sacramento del matrimonio. Ellos se sentían en falta, en pecado, y se sentían tristes. Entonces, ahí comenzó mi evangelización. Todas las personas tienen una historia, toda una filosofía diferente, pero ellos pedían ayuda, hicieron la apertura y buscaban a Dios a través de esa inquietud que tenían, de esa, casi decían, de ese tormento que sentían de no haber recibido los santos sacramentos. Entonces empecé a trabajar y los recuerdo también, me permito recordarlos al padre Ricardo, al padre Luis y al padre Juan, que me ayudaron en esa misión apostólica para concretar, para que ellos pudieran tener su capilla. Lo hicimos en la escuela con la ayuda de todas las autoridades educativas, autoridades de la comuna rural. También estuvieron presentes ellos, los padres, a quienes les agradezco. Y, en fin, es un agradecimiento. Entonces, a partir de ahí nos cesamos en trabajar y ellos pudieron formar cristianamente la familia como es lo que querían y recibir los sacramentos del bautismo, que es tan importante, el primer sacramento. Y luego ellos, ya al haberse casado, podían bautizar sus hijos, confirmarlos, y yo les explicaba que la importancia de cada sacramento, también de la Eucaristía, que en la confirmación recibimos al Espíritu Santo y los 7 dones. Y ahí recibimos, uno de los dones es la fortaleza para poder mantenernos firmes en la fe. Y bueno, ese don nos ilumina el entendimiento y nos hace obrar bien las acciones buenas y nos hace desechar lo malo. También que el bautismo que recibimos, que es importante porque nos conduce ya a partir de ahí a la salvación. Y la Eucaristía, donde recibimos cuerpo, la sangre, el cuerpo y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y el santo matrimonio, que constituye, como decía anteriormente, la familia cristiana, que a partir de ahí hay todo un cúmulo de progreso, en tanto para ellos, para su familia, como para toda la comunidad, y trabajar en conjunto a los docentes, a la iglesia y la escuela. A partir de ahí se continúa trabajando y bueno, las personas que no pudieron de pronto casarse, no tener hijos, que vivan en santidad. Eso es lo que yo siempre les doy, ese consejo, que también darles un consejo, orientarlos, guiarlos como docente, y ellos pueden, lo bueno que ellos receptan y lo ponen en práctica. Eso es lo importante. De ahí, bueno, en la vida cotidiana, trabajo, son gente muy, muy laboriosa, y a la par de la labor que realizan, leen la Biblia, que ya la saben interpretar, saben manejarla, cómo van a
manejar la Santa Biblia. Eso es todo lo que puedo decir. Gracias.